a que alguien se vinculara, pero bueno, no hubo vínculo, no hay problema. Buenas noches a todas y todas, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que vean este video. Nuestra sesión de hoy, pues, abre un nuevo módulo que es la interpretación de la ley. Entonces nos vamos a dedicar, pues, como su nombre lo dice, al tema de la interpretación de la ley. Digamos que este tema es, al igual que la lógica, una herramienta que van a usar todo el tiempo, ¿sí? Digamos que no solamente como estudiantes, sino en general cuando ejerzan su profesión. Digamos que en cada concepto, en cada demanda, en cada escrito que redacten, pues van a, quieranlo o no, atravesar por este proceso. Entonces, nuestro punto de partida el día de hoy, no sé si alcancemos a ver todos los métodos, muy seguramente no. Nos quedaremos en el método literal o gramatical, pero la idea es que ustedes vayan alimentando pues los temas para desarrollar el caso de la finca al porvenir, que es el caso que está en el momento evaluativo número 2. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. ¿Desde dónde vamos a partir? Pues vamos a partir desde el artículo 27 del Código Civil, ¿sí? Digamos que aquí tendríamos que decir varias cosas antes de, y es que esto que encontramos en el Código Civil, pues hace parte durante todo el siglo XIX, lo que se considerará la escuela de la exégesis, o una escuela que plantea, digamos que la ley no se interpreta, sino que en general se aplica, que el problema de la norma tiene que ver con algunas lagunas o con algunos elementos que hacen oscuro la aplicación de la norma, pero generalmente para esta lectura, digamos, literal de la norma o formalista, pues no hay una interpretación como tal. Lo que hay es lagunas, ya sea porque dos normas se aplican a un caso o ya sea porque un caso no tiene norma aplicable, pero es la propia ley la que va a superar esas lagunas, digámoslo así. Entonces, esta es como la lectura básica o clásica, mejor, absolutamente formalista del derecho, que encontramos pues claramente en el Código Civil, ¿no? Em, y inicialmente pues se pertenece a la interpretación formal o a la interpretación gramatical de la norma como una de las técnicas de interpretación de la norma. Entonces vamos a iniciar con el artículo 27 que dice efectivamente que la literalidad es el punto de partida de la interpretación. ¿Sí? Recuerden ustedes que el Código Civil colombiano es absolutamente antiguo, que viene influenciado por Andrés Bello, por todo el proceso de codificación napoleónica. Entonces, digamos, responde a la lógica de que la ley no se equivoca, ¿sí? Que el que se equivoca es el que la interpreta. Por eso hay que evitar lo menos posible interpretarlas subjetivamente, sino a través de la propia ley, pues, usar las técnicas de su interpretación. Entonces, les decía, volvamos al artículo 27. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal, pretexto de consultar su espíritu, pero bien se puede para interpretar una expresión obscura de la ley recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Entonces hay tres elementos acá importantes. Primero, la idea de que hay un sentido de la ley que es claro, ¿sí? Hay un sentido de la ley que, digamos, no merece ser discutido, ¿sí? Entonces, ahí tenemos problema, ¿no? Porque cuando yo ya defino que algo es claro, no estaría interpretándolo de alguna manera. Pero bueno, para este método no. Para este método hay un supuesto que es que hay una relación directa entre las palabras y las cosas, ¿sí? Es decir, las palabras em, representan la cosa misma. Por lo tanto, hay partes de la ley que son absolutamente claras, ¿sí? Ahora,
Si no hay claridad en toda la norma, pues lo que va a suceder simplemente es que usted puede ir al espíritu. Entonces ahí la pregunta pues es como así, metafísica, y no de la buena. Qué sé yo, vamos a usar am, la tabla Ouija. No, digamos que cuando hablamos del espíritu, aquí hablamos como de la intención que tiene el legislador, ¿cierto? Y si finalmente la intención del legislador no me ayuda a salvaguardar como esa laguna, entonces pues estaré, digamos que directamente acudiré mejor a la historia. Entonces aquí, sin nombrarlo, ya hay varios tipos de interpretación, ¿sí? En principio, la interpretación literal o gramatical. En segundo momento, la interpretación, digamos, de la intencionalidad del legislador o también teleológica o también finalista, ¿sí? Se le conoce con esos tres nombres. Y hay también otro tipo de interpretación que se nombra acá, que es la histórica. Ok, sigamos. Entonces, la máxima clásica es que cuando la norma es clara, no requiere interpretación, ¿sí? A los abogados les encanta el latín, aún no entiendo por qué. In claris non fit interpretatio, yo no sé latín, pero digamos que esta máxima está en el artículo que acabamos de leer del código. Y lo que les decía hace un segundo, determinar si algo es claro ya es un acto interpretativo, pero estos personajes pretenden reducir la interpretación al máximo, ¿no? La arbitrariedad al máximo. Digamos, esta escuela de la exégesis considera que si dejamos que el intérprete vuele, digamos así, sea un poco libre en su proceso de interpretación, pues va a ir en contra de la seguridad jurídica, va a violentar los principios del derecho, sobre todo el de la seguridad jurídica, ¿sí? Porque entonces los ciudadanos no van a saber cuáles son los criterios que usa un funcionario, un juez, un operador jurídico para aplicar la ley, sino que pues dependerán de la voluntad de ese operador jurídico. Entonces, digamos que aquí esta escuela ya tiene muchos límites. La idea de que la claridad no es una propiedad objetiva del texto, ¿no? Cuando yo digo que este texto es claro, es porque de pronto es claro para mí, pero no en general, ¿cierto? Además, presupone que el intérprete no interpretó que es claro, ¿no? Sino que de por sí ya se da la tal claridad. Y también oculta, pues, intereses, ¿no? Decisiones a partir de esta apariencia de objetividad, ¿no? De esta apariencia de que hay algo claro en la ley. Entonces, como les decía, esta es la lectura más formalista. Desafortunadamente en Colombia, todavía los jueces, ciertos sectores civilistas mantienen esta idea del derecho, ¿sí? Ahora, eh, para la actualidad, no el problema no es si se interpreta o no, sino cómo se interpreta. Para el siglo XIX el problema era dejar que el intérprete interpretara, por lo tanto el derecho no se interpretaba, se aplica, ¿sí? Como les dije hace un rato, el derecho no se equivoca, el que se equivoca es el intérprete. Por lo tanto, lo que usted tiene que mirar es qué dice la ley, ¿sí? No qué interpreta usted, no qué entiende usted, sino qué dice la norma. Entonces, vamos a meternos ya con estos, digamos, con estos elementos previos, nos vamos a meter ya con el método gramatical o el método literal. Entonces, hay como un supuesto de este método literal. Y el supuesto es que el legislador escoge las palabras cuidadosamente, ¿sí? Cada vez que redacta una ley para evitar cualquier inconveniente, ¿sí? Entonces está un poco este supuesto. Y el otro es un supuesto filosófico del que ya les hablé. Y es un poco la idea de que em,
Las palabras representan las cosas, ¿sí? Que la relación entre las palabras y las cosas es natural y no es una relación, digamos, arbitraria o consensual. Es decir, esto se llama botella porque la palabra botella incluye la esencia de la cosa, ¿sí? Para este sector del lenguaje. Otros dirán que esto se llama botella por pura arbitrariedad, porque sí, ¿sí? Porque los hablantes llegamos a un consenso de llamar a esto botella y ya, ¿sí? Pero se podría llamar de cualquier otra forma. Para este método literal o para esta escuela, digamos, formalista, hay un supuesto filosófico en términos de la relación entre el lenguaje y el mundo. Ok, entonces, ¿cuáles son las reglas del método literal? En principio, la primera regla tiene que ver con que el intérprete le debe dar a las palabras el significado natural y obvio, ¿sí? Entonces, esa es la primera regla. ¿Dónde está el significado natural y obvio? Eh, digamos que en el diccionario, ¿sí? Entonces, normalmente ustedes ven que los abogados usan mucho el diccionario, la Real Academia de la Lengua, todo el tiempo están hablando como de o están citando el diccionario para dar claridad a las palabras, para dar claridad al significado. Eso me parece un poco harto, pero digamos que la primera regla está en el artículo 28 del Código Civil, ¿no? Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio. ¿Qué significa esto? Según cómo se use cotidianamente, ¿sí? Entonces, esa es la primera regla. Y la segunda regla del método literal es que si hay un elemento técnico, el elemento técnico o sí, el significado mejor del elemento técnico, em, digamos que está por encima del significado cotidiano, ¿sí? Entonces, si el legislador ha definido un término X o Y, la definición legal va a desplazar, está por encima de la definición cotidiana, ¿sí? Nuevamente en ese artículo 28 está. Cuando el legislador las haya definido expresamente, ¿a qué se refiere? Pues a las palabras, ¿sí? O a las palabras de la ley, se dará en estas su significado legal. Entonces aquí el diccionario y el sentido común pasan en un segundo lugar y estaría el significado técnico. Entonces, estas dos son como las dos reglas básicas para hacer interpretación literal o para aplicar el método literal. Ahora, hay distintas técnicas, ¿sí? Distintas formas de hacer interpretación literal. La primera tiene que ver con el análisis semántico. ¿M? Entonces, el análisis semántico, pues, como su nombre lo indica, se refiere a examinar el significado de cada palabra, ¿sí? Dentro de la norma, del significado relevante, digamos. Entonces, se trata de ubicar los sustantivos, los verbos, los adverbios y los conectores. Bueno, realmente aquí no serían conectores lógicos, la verdad. O no solamente, sino también serían los conectores gramaticales. Aquí habría que hacer una pequeña corrección. Entonces, usted puede coger una norma y entonces lo primero que va a ubicar son los sustantivos, ¿cierto? Es decir, qué entidad, qué persona, qué cosa designa. Entonces, habrá normas que hablen de servidores públicos. Ese es el sustantivo. Y frente al servidor público se aplica determinado elemento que es diferente en el caso de los particulares, por decir cualquier cosa, ¿sí? La pregunta es si la norma determina el sujeto o no, ¿sí? Especifica o no especifica. Los verbos, ¿no? Entonces, ¿qué acción ordena la norma? ¿Qué acción prohíbe? ¿Qué acción permite? ¿Sí? En derecho penal se le llama eso el verbo rector, ¿sí? Digamos, ya lo miraremos ahorita con ejemplos. Ahora, los adjetivos, ¿qué es lo que hacen? Pues calificar los sustantivos. Y los adverbios, ¿qué es lo que hacen? Pues calificar los verbos. Entonces, ¿qué calificaciones se establecen? Lo que les decía ahorita, ¿no? Funcionario público.
no sé, agravantes, bueno, todo esto, ¿no? ¿Qué calificaciones hay? Entonces, secuestro simple, secuestro extorsivo, en fin, ¿sí? ¿Qué limitaciones? Entonces, a veces la norma dice únicamente, exclusivamente, en todos los casos. Ahí se van introduciendo transformaciones en los verbos, ¿sí? Y también los conectores son importantes. A veces confundir una I con una O, una conjunción con una disyunción, pues tiene consecuencias en la aplicación de la ley, ¿sí? Un caso muy conocido es el de la pensión de sobrevivientes, que la norma habla de una O. Entonces, durante mucho tiempo, Colpensiones entendió esa O como una disyunción exclusiva, perdón, inclusiva. Y es que se tenían que cumplir los dos requisitos para que se diera una pensión de sobreviviente. La Corte Constitucional dijo no, solamente con que estén presentes uno de los dos requisitos, ya hay pensión de sobreviviente. Entonces, bueno, ese es como un ejemplo, ¿sí? O el clásico que tiene que ver con la definición de familia, ¿no? Durante mucho tiempo se definió legalmente la familia como la unión o un vínculo entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Hoy ya, pues sí, esa conjunción no es necesaria, o ya hay una familia, digamos, em, diversa, ya hay matrimonio igualitario, ya hay familias interespecie, en fin. Entonces, digamos que un conector lógico, un conector gramatical, pues puede cambiar todo el sentido, incluso cuando se aplica la ley, ¿sí? Eh, y la otra técnica tiene que ver con el análisis, digamos que sintáctico, ¿sí? Entonces, digamos que aquí hay que prestar atención al orden de las palabras, ¿sí? Cómo aparecen, la puntuación, ¿sí? Las comas, los puntos y comas. Digamos que una coma mal puesta o una coma mal leída, pues puede eliminar una excepción de una regla o puede crear una excepción que no existe, ¿sí? Entonces, el ejemplo clásico que yo tengo acá es el del artículo del secuestro extorsivo, que no estoy seguro que sea el 239, la verdad. Pero se dice el que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad para que se haga mitad algo. Bueno, va, va, va. Aquí la clave está en con el propósito. No sé si está aquí. Tal vez sí, perdón. Sí, aquí está. La clave está en con el propósito, ¿cierto? ¿Por qué la clave está con el propósito? Este orden no es baladí, ¿no? El orden en el que está presente la norma es importante porque finalmente la pregunta que uno hace es si el propósito de existir, de exigir provecho debe existir desde el inicio del secuestro o surge después. Como está ordenada la norma, ¿sí? El problema es puramente sintáctico. Entonces, lo que indica ahí con el propósito es que hay una relación de concomitancia. Es decir, el propósito debe existir desde el mismo momento en que se arrebata, se sustrae, se retiene o se oculta. Si surge después, no es un secuestro extorsivo. Puede, digamos que, tipificar otro delito o configurar otro delito, pero no el de secuestro extorsivo. Entonces, el análisis sintáctico tiene consecuencias directas, ¿sí? La forma en la que se construye la oración en este caso va a determinar si el tipo penal aplica o no aplica. Entonces, digamos que, fíjense, aquí estamos analizando la primera técnica en el análisis eh, semántico, analizamos el lugar que ocupan las palabras, ¿sí? Entonces, el sustantivo, el verbo, el adjetivo, los adverbios, los conectores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, los particulares, entonces aquí ya sabemos que está hablando de los particulares, ¿cierto? El verbo es ser, ¿sí? Entonces,
El adjetivo es que sean responsables, ¿sí? Eh, y ahí dice por infringir la Constitución y las leyes, ¿no? Entonces este conector, ¿qué significa? ¿Que tiene que infringir las dos o basta solamente con una? En principio diríamos que como es una conjunción, el requisito es que las dos. Pero miren, em, digamos que nuevamente, la conjunción parece copulativa, es decir, une las dos. Pero cuando ya hacemos una interpretación mucho más amplia de la literal, que ya la miraremos después, entonces esa ahí ya se entiende como una disyunción, pero bueno, ese es otro tema, no se preocupen. Sino que ahí no está la segunda parte del artículo 6 que habla de los servidores públicos, ¿sí? Que son responsables por eso, pero además por omisión o por exceso en el ejercicio de su función. Entonces ahí se establece otro sustantivo distinto, etcétera, etcétera. Quiero mostrarles un ejemplo, es que no está en esta presentación. Permítanme un segundito a ver si puedo abrir la interpretación de la ley. Esta. Ah, no creo que no la están viendo, pero quiero mostrarles un ejemplo de cómo se haría el análisis sintáctico. Ah, un segundo, porfa. Un segundo. Allá, miren, aquí está. Creo que ustedes no están viendo esa presentación, pero la voy a pasar aquí. Aquí está. Entonces, digamos que un ejemplo. Si yo reviso el sustantivo servidor público, ¿cierto? Se identifica al sujeto. No dice funcionario, no dice empleado, no dice particular, ¿cierto? Digamos, dice servidor público. Y esto implica una categoría técnica. El derecho tiene una definición concreta para eso que denominamos servidor público, ¿cierto? Entonces, deberá. Es un verbo modal, ¿sí? Digamos que indica una obligación absoluta, ¿sí? El texto podría decir podrá, se abstendrá, pero no dice deberá, ¿cierto? Y esto implica que el servidor público, eh, digamos, tiene una obligación que no puede eludir de ninguna manera. Entonces, digamos que si el texto dijera el servidor público podrá o directamente el servidor público se abstendrá, diríamos que es una facultad del servidor público escoger, ¿no? Pero como dice deberá, sabemos que es una obligación que no puede saltarse, ¿sí? Entonces, la abstención aquí, la palabra deberá convierte la abstención en un deber jurídico, ¿sí? eh, digamos que el principio dice, voy a leerlo completo, el servidor público deberá abstenerse de recibir dádivas o beneficios de particulares. Entonces, una interpretación literal implicaría, ¿qué se refiere con deberá? Ya lo acabamos de definir. Ahora, abstenerse. Entonces, este verbo no significa simplemente no recibir, sino una conducta activa, es decir, el servidor público tiene la opción de recibir, pero debe él mismo activamente no hacerlo, ¿sí? Entonces, la norma no va a sancionar un estado del sujeto, sino una decisión del sujeto, ¿sí? Entonces, digamos que cuando la palabra abstenerse no es gratuita, ¿sí? Ahora, recibir, lo mismo. Ahí no prohíbe pedir, no prohíbe el prometer recibir, ¿sí? Sino el acto de aceptar, ¿sí? Entonces, digamos que el alcance de la responsabilidad y de la conducta está ahí, ¿no? No es en una promesa de recibir, ¿no? Sino de si efectivamente recibió o no. Ahora, ¿qué significa dádivas o beneficios? ¿Por qué se introduce una O? Si uno diría que una dádiva es también un beneficio, ¿no? Pero digamos que dádiva remite como a algo material, ¿cierto? Pero la palabra beneficio supera el ámbito de lo material, ¿sí? Pueden ser favores, pueden ser
no sé, ayudar a un familiar, no sé, qué sé yo, algunos privilegios, lo que sea. Entonces, el legislador está diciendo ahí que el servidor público debe abstenerse de recibir no solamente cosas materiales, sino otros tipos de beneficios que podríamos denominar intangibles o inmateriales, ¿sí? Entonces, digamos que cualquiera de los dos son posibles, o uno o otro, ¿sí? Y dice de particulares, entonces, digamos que eh, la norma no está hablando en este caso de la relación entre dos servidores públicos, no, simplemente dice de particulares, ¿cierto? Digamos que entre los servidores públicos, bueno, hay otros tipos de prohibiciones, estamos hablando de esta norma en concreta. Entonces el particular es el que ofrece esas dádivas o beneficios y digamos que aquí pues queda clara la interpretación literal, era como un ejemplo, ¿no? Entonces servidor público sustantivo deberá pues el verbo, abstenerse transforma el verbo, entonces es un adverbio, recibir también es un verbo, ¿sí? Dádivas o beneficios, pues digamos que también es un sustantivo, particulares también es un sustantivo, entonces es como un análisis, digamos, del léxico, ¿sí? De cada elemento que determina la norma. Bueno, quería mostrarles ese ejemplo. Aquí está un poquito, ¿no? Sujeto, verbo, bueno. Ah, no, mentiras, este es el análisis sintáctico, perdón. El anterior es el análisis semántico. Entonces, en el análisis sintáctico ya habíamos hablado que era como el orden de las palabras. Ahora, el análisis literal riguroso, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Un ejemplo no, perdón. Otra técnica, digamos que es absolutamente lo que podríamos llamar la literalidad extrema. Entonces, digamos que la tercera técnica tiene que ver con interpretar los términos de manera técnica, ¿sí? El derecho tiene su propio lenguaje y hay palabras del uso cotidiano que difieren en el uso jurídico. Entonces, los ejemplos clásicos es de la buena fe, ¿cierto? En el lenguaje común, digamos que la buena fe es como una persona honesta, una persona recta, pero en el lenguaje jurídico es un principio, ¿no? Un principio legal que presume que las actuaciones, por ejemplo, de la administración son legales y eso tiene efectos jurídicos porque invierte la carga probatoria, ¿no? Si se presume que todos los actos de la administración son legales, es el particular el que debe demostrar que el Estado o la administración actuó de mala fe, ¿sí? Eso invierte la carga probatoria, ¿no? Entonces, digamos que la cosa juzgada también. En el lenguaje común uno diría, no, pues la cosa juzgada es como que la sentencia ya se dictó. Pero en el derecho la cosa juzgada es otra cosa, ¿sí? En el derecho es una cualidad que hace que las sentencias sean inmutables, que no se pueden cambiar. Entonces, una sentencia puede estar ejecutoriada, por ejemplo, sin que sea una cosa juzgada, ¿sí? Entonces, lo mismo, la capacidad. En el lenguaje común y cotidiano, la capacidad hace referencia como a lo físico, como a lo mental, y en el derecho, más bien, cuando hablamos de capacidad, hablamos de la aptitud, de las posibilidades de ser titular de derechos y obligaciones, ¿no? La capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, ¿sí? Que son dos dimensiones del mismo proceso, ustedes lo saben porque han visto civil y todo este asunto, eh, pero digamos con distintas consecuencias jurídicas. Entonces, ahora sí, un análisis literal riguroso, pues, ¿cómo sería? Ah, el que ahorita hablamos, yo pensé que no estaba en esta presentación, perdón. Ahora, ¿cuáles serían los límites del método literal? Entonces, los límites del método literal son varios. Primero, digamos que el primer límite es el absurdo lógico, ¿no? La interpretación literal
no puede conducir a un resultado irracional. Y si conduce a un resultado irracional, se tiene que descartar, ¿sí? Entonces, digamos que interpretar literalmente día en un plazo procesal conduce a contar las horas de sueño como días, entonces ese resultado es absurdo. No sé, estoy haciendo un ejemplo límite, digámoslo así. El segundo El segundo límite de la interpretación literal tiene que ver con la injusticia manifiesta. Entonces, la Corte Suprema pues, ha establecido, por ejemplo, en el caso 2218 del 2021, ¿sí? Em, que toda interpretación literal que conduzca a una injusticia manifiesta tiene que ceder a otro tipo de interpretaciones, ya sea sistemática, ya sea teológica, ya sea histórica, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que la interpretación hiperliteral que conduzca abiertamente a una injusticia, pues debe ser rechazada. Y el tercer límite es mucho más reciente, es constitucional, ¿no? Y es como una interpretación literal que vulnere abiertamente los derechos fundamentales, tiene que ceder a una interpretación constitucional, ¿sí? Digamos que el ejemplo típico es el código definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, ¿sí? Y la Corte Constitucional dijo, no, esa literalidad, esa interpretación literal, digamos que es inconstitucional y ahí es cuando reconoce el matrimonio igualitario. Entonces, aquí está como varios elementos importantes. Em, entonces, la sentencia C054 de 2016, ¿qué es lo que establece? Digamos que se demanda este artículo 27 que vimos hoy, alegando que es inconstitucional porque se puede usar para imponer la ley sobre la Constitución. Y la Corte dice, no, este artículo es exequible, pero hay que tener en cuenta algunas reglas. Primero, el método literal es obligatorio como punto de partida, no es optativo, ¿sí? Todo intérprete de la ley debe empezar siempre por la literalidad del texto. Ahora, eso implica que no es suficiente, que se deben complementar con otros tipos de interpretación que ya miraremos nosotros después. Y la tercera regla es que este método literal está subordinado a la Constitución, ¿sí? Entonces, todo resultado gramatical o literal, sintáctico, semántico, que vaya en contra de la Constitución, pues no es válido, ¿sí? No importa si el texto es muy claro, si viola la Constitución, pues nada que hacer. Y la cuarta regla, que ya lo vimos un poquito, em, digamos, la interpretación literal no puede conducir al absurdo, ¿sí? Sino que tiene que respetar los principios y valores constitucionales. Ok, entonces, digamos que este es como el primer método, ¿sí? De interpretación, que es la interpretación literal. Vamos a tomar 2 minutos de descanso. Perdón, es que tengo que abrir, que preciso llegó una cosa aquí a casa. Denme 5 minutos, son las 6:41. Entonces vuelvo exactamente en 5 minutos. Denme, por favor, qué pena con usted. Bueno, seguimos. Entonces vamos al método sistemático. ¿Qué es lo que plantea el método sistemático? La idea de que el contexto de la ley sirve para ilustrar el sentido de las partes de la ley. ¿Sí? Entonces, esto en términos técnicos significa el principio de coherencia normativa, es decir, las normas jurídicas no pueden interpretarse únicamente como entidades aisladas, sino que hacen parte de un todo orgánico. Por eso se habla de sistema jurídico, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues cada parte ilumina y además es iluminada por otras partes. Entonces, el ordenamiento jurídico en principio se supone que es un sistema coherente, que es un sistema integrado y que es un todo orgánico. ¿Sí? Entonces, el método sistemático pues va a operar bajo ese supuesto o bajo ese presupuesto.
Digamos que hay como cuatro niveles de la interpretación orgánica, ¿sí? Entonces, el primer nivel es el que podemos denominar la interpretación intranormativa. Y es que dentro de la misma norma, esto puede parecer obvio, pero no lo es, tiene que leerse completa la norma, ¿sí? Cada inciso ilumina a los otros, ¿sí? Entonces, no se puede leer la norma por partes. Por ejemplo, el artículo 90 de la Constitución va a establecer, digamos, que el Estado responderá por daños antijurídicos que le sean imputables. Hasta ahí, si yo leo hasta ahí, pareciera que está estableciendo una responsabilidad objetiva, ¿sí? Pero si leo completo en el segundo inciso, lo que va a establecer es la acción de repetición. Es decir, cuando un agente del Estado ha actuado con dolo o con culpa grave, ¿sí? Y por ese acto el Estado sale condenado, pues el Estado tiene el derecho de repetir contra ese funcionario, ¿sí? Digamos que uno diría, bueno, pero en ese segundo inciso se está estableciendo un elemento subjetivo, es decir, la culpa o el dolo del funcionario público. ¿Podría haber una contradicción? Entonces, si usted hace una interpretación sistemática, no hay contradicción. Lo que hay son dos relaciones jurídicas diferentes dentro del mismo artículo. La primera parte del artículo regula la relación Estado-administrado, ¿cierto? Estado particular. Y la segunda parte del artículo regula la relación Estado-agente. Entonces, la interpretación sistemática intranormativa lo que va a hacer es resolver esta aparente tensión. Entonces, no se puede leer la ley fragmentadamente, sino que tiene que leerse nuevamente con sus elementos concretos. Ese sería como el nivel más básico. Ahora, el segundo nivel es el nivel B, el de la interpretación intraorgánica. Y es que los artículos, como les decía ahora, no campean solos por ahí, ¿no? Sino que pertenecen a un mismo capítulo o están, digamos, dentro de un mismo corpus. Entonces, el artículo sobre capacidad, por ejemplo, no puede leerse, que creo que es el 1502, no puede leerse sin los artículos siguientes, ¿sí? Entonces, hablamos de una interpretación intraorgánica cuando se lee una norma a la luz de otras normas que se encuentran en el mismo espacio orgánico de la ley, ¿sí? Entonces, en este caso, el artículo 502, pues no se puede leer sin los artículos que siguen. Incluso hoy podríamos decir que la capacidad civil no se puede leer, y ahí ya pasamos al nivel D, sin lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre el tema de la capacidad legal, ¿sí? Ustedes saben, mucho mejor que yo, que la interdicción es una figura jurídica que ya no existe y hay una ley que regula todo el tema de la capacidad jurídica. Entonces, incluso este mismo ejemplo de la capacidad nos sirve para ilustrar el nivel de interpretación sistémica. Pero frescos, frescos, ya vamos para allá. Entonces, el nivel C sería la interpretación interorgánica, es decir, una interpretación entre los distintos cuerpos normativos que tienen un mismo nivel jerárquico. Código con código, decreto con decreto, norma con norma, ¿sí? Entonces, qué sé yo. El artículo del Código Civil que habla de responsabilidad contractual establece como que una regla general y es que el deudor responde por culpa leve, ¿sí? Pero una ley posterior, la ley 1480 del 2011, establece que también responde por los productos defectuosos sin necesidad de que tenga que probar la culpa. Entonces, nuevamente, ahí aplica un principio de interpretación que se llama la ley posterior, es superior a la ley anterior, y también otro principio que es el principio de la especialidad, que dice que em, la ley, digamos, especial
deroga la ley más general, o más que derogarla, va por encima de la ley general. Ahora, el último tipo de interpretación sistémica es la interpretación vertical o constitucional. Si ustedes se dan cuenta, hemos visto la interpretación, no sé, al interior de la norma, entre normas que están en un mismo conjunto orgánico, entre leyes o entre niveles normativos similares. Ahora esta interpretación es vertical, es decir, es la interpretación constitucional. Es la idea de que toda norma debe interpretarse conforme a la Constitución, ¿sí? Entonces, la ley no está aparte de la Constitución, sino que debe ser leída acorde con ella. Entonces, ¿cuáles son las técnicas concretas? ¿Cómo realizamos este método sistemático? Entonces, digamos que hay tres herramientas concretas que nosotros podemos aplicar. La primera es la que se denomina como la sede de la materia o la sede material. Digamos que la idea es que donde el legislador ubica la norma dentro del ordenamiento jurídico, también está diciéndonos cuál es el sentido y cuál es el alcance, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 230 de la Constitución, que se ubica en el título octavo, que creo que es el de la rama judicial, pues esta ubicación lo que va a plantear es que es una norma sobre la autonomía judicial, sobre la independencia y no sobre la jerarquía de las fuentes, ¿sí? Por ejemplo, esa norma que dice los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La palabra ley en el contexto significa ordenamiento jurídico completo, ¿cierto? No solo ley en sentido formal. Ya la Corte lo dijo en una sentencia ya muy vieja, ¿sí? Esa sería como una técnica concreta, es decir, primero tengo que mirar el lugar donde el legislador ubica la norma, ¿sí? Ahí puedo tener pistas sobre cuál es el sentido de la norma y cuál es el alcance de la norma. Ahora, la segunda técnica es como el argumento a coherencia, ¿sí? La suposición de la que hablamos ahorita. Se supone que el legislador es coherente y que el legislador no se contradice. Entonces, si dos normas parecen contradictorias, lo que debemos hacer nosotros como intérprete es buscar la lectura que mejor armonice esas normas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, em, el artículo que tipifica el homicidio frente al artículo que establece cuáles son las causales eximentes de responsabilidad, supongan ustedes la legítima defensa, ¿sí? Entonces uno diría, pero ¿cómo así? ¿No se contradice el legislador diciendo como que el homicidio tiene una pena de tanto a tanto y luego dice que si yo me estoy defendiendo y pues mato a alguien, entonces quedo eximido de responsabilidad? Uno diría, a partir de esta idea de la interpretación sistemática, que el artículo que tipifica el homicidio, digamos, establece una sanción y el eximente de responsabilidad lo que va a establecer es una causal de ausencia de responsabilidad, es decir, justifica la posibilidad de realizar esa conducta. No es que sean contradictorios, nuevamente, son complementarios, ¿sí? Ustedes ya van a ver eso en derecho penal, pero tiene que ver con los tres elementos del delito, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, que yo ya no me acuerdo porque yo ya vi eso hace muchísimos años, entonces, pero ustedes ya lo verán pronto, así que no se preocupen. Ahora, el tercer, la tercera técnica o la tercera herramienta para realizar esta interpretación del método sistemático tiene que ver con ubicar em, los principios del derecho, ¿sí? Entonces, hay principios que no están escritos, no están explícitos en la norma, pero que hacen parte del derecho, ¿sí? Entonces, el ejemplo clásico es el de nadie puede alegar su propio dolo para beneficiarse, ¿sí? Nadie puede alegar su propia torpeza para beneficiarse, su propia culpa, bueno, en fin. Ese principio no está escrito en el Código Civil, ¿sí? Pero usted lo puede deducir si lee algunos artículos, el 1525, el 1524, el 1741, ¿sí?
digamos que lo que van a establecer es que es la idea de la simulación en los contratos. Tampoco creo que hayan visto eso, pero simplemente es quien celebra un contrato simulado no puede luego demandar que el contrato se cumpla. Sí, eso es absurdo, no tiene mucho sentido. ¿Sí? Bueno, entonces creo que por el momento vamos a dejar para esta clase solamente estos dos métodos. ¿Sí? Nos quedan el método teleológico y el método histórico, pero creo que lo voy a explicar como en la siguiente sesión. Entonces, ¿cuál es su labor para la siguiente sesión? Que por favor revisen em, el caso de la finca El Porvenir y adelanten las preguntas sobre el método de interpretación literal y el método de interpretación sistemático. Y lo que yo voy a hacer es, pues, retroalimentar desde el foro. Entonces, hoy subo esta clase y abro el foro. Esta hora que nos quedan, pues bueno, si estuviéramos presencial, los dejaría para que revisaran el caso y empezaran a trabajar en estos puntos del segundo momento. Pero lo que voy a hacer es, pues, simplemente asumir como si esto fuera presencial y esta hora, pues, la usarán ustedes en su momento para trabajar esos dos casos en un foro, nuevamente repito, que les voy a abrir donde yo voy a retroalimentar para que su trabajo final quede mucho más fuerte. Entonces, les agradezco, feliz noche y pues muchas gracias.